Bien, espero que este video sirva para entender los conceptos acerca de mitosis y meiosis y algunas diferencias, las cuales nos podrán proporcionar un mejor entendimiento de estos dos conceptos. Empezaremos con mitosis. Mitosis, bien, nos dice que es la división del núcleo de en dos partes perfectamente iguales. La división del núcleo de la célula en dos partes perfectamente iguales con la misma información genética, es decir, estas dos células que a partir de la célula madre vamos a tener dos células hijas con el mismo número y el mismo tipo de cromosomas. En sí, la función principal de la mitosis nos dice que es conservar las características de la primer célula con el mismo número de cromosomas. Esta fase lleva a cabo 4 etapas que son profase, metafase, anafase y telofase. En la profase, como podemos observar, los cromosomas que se encuentran se van acortando y engrosando y cada uno se encuentra formado por un par de cromosomas. La envoltura nuclear se va a fraccionar, se va a separar y los nucleolos se van a desaparecer, manteniéndose dispersos en el citoplasma. En la metafase aquí ya aparece un uso metódico formado por microtúbulos. Los microtúbulos nos dice que se forman a partir de una proteína denominada tubulina en la célula. Aquí dichos cromosomas son desplazados hacia los centrómeros. Los centrómeros son secuencias del ADN, se encuentran especializadas de un cromosoma, el cual permite que se una un par de cromátidas hermanas. En sí, estos dos cromosomas se van a encontrar dentro del centro del plano ecuatorial, dentro del centro de la célula, como podemos observar, y aquí ya va a empezar la duplicación del ADN y a su vez como consecuencia la división celular. Tenemos la siguiente etapa, que es la anafase. Aquí se separan los centrómeros hijos y los cromáticos, que ahora se van a convertir en cromosomas hijos. Que cada uno de estos cromosomas hijos va a migrar hacia el polo de la célula. Como podemos observar, están yendo hacia los polos, uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha de la célula. En la telofase los cromosomas hijos se van a alargar y van a perder la condensación, lo cual obtuvieron en la primera etapa, que fue la profase, y la envoltura nuclear y el nucleolo se va a formar nuevamente. Podemos observar todas las etapas ya en un solo conjunto de la mitosis. En cuanto decíamos que la profase, los cromosomas se van a ir encortando, se van a ir engrosando y la envoltura nuclear va a irse fraccionando, los nucleolos se van a desaparecer y se van a encontrar dispersos en el citoplasma. En metafase decíamos que ya hay presencia del uso mitódico y se produce la autoduplicación del ADN y a su vez ya se produce una división celular. En la anafase decíamos sobre los centrómeros hijos, que ahora se van a convertir en cromosomas hijos. Y aquí cada uno de estos se van a ir hacia los polos de la célula, y en la telofase los cromosomas hijos se van a alargar y van a perder esa condensación que ya tuvieron en la primera etapa, y la envoltura nuclear y el nucleolo se van a volver a formar nuevamente. Bien, también tenemos la meiosis, la cual forma parte muy importante dentro de la división celular. Tenemos que a partir de una célula madre se toman 4 células hijas de menor cantidad y menor material genético, los cuales se encuentran diferentes entre ellas. Su función en sí es generar diversidad genética. A partir de una célula madre vamos a obtener 4 células totalmente diferentes. Bien, también tenemos que en la mitosis ocurren fases. La profase 1, profase 2, metafase 1, anafase, telofase e interfase. También ocurre la profase, anafase, metafase y telofase 2. Pero primero veamos aquí. Nos dice que cuando
en la división es por meiosis, se va a reducir la mitad del número de cromosomas hacia la mitad, en donde la célula madre, gracias a la meiosis, va a obtener 4 células hijas de menor tamaño, totalmente diferentes. Como podemos ver, está clasificada ya en 4 células hijas. Así que por la meiosis se dividen las células germinales madres, cuales pertenecen a los espermatozoides situados en los testículos, y las células germinales de los óvulos presentes en los ovarios. Esto en cuanto a la madre. Estas células hijas, los gametos, ya vendrían a ser haploides. Haploides nos quiere decir que aquí una célula, un organismo que solo va a tener un conjunto o un único cromosoma. Aquí nos dice que debe de existir un mecanismo por el cual reduzca el número de cromosomas que ya estábamos mencionando, y ese mecanismo es la meiosis. Bien, ahora como ya lo dije, obtiene dos procesos en sí la meiosis. Tenemos en la primera división meiótica, tenemos a profase 1, en donde se condensan los cromosomas replicados y van a formar pares homólogos, pares iguales. En la metafase 1, como podemos evidenciar en el gráfico, aquí los cromosomas se van a acomodar entre sí mismos en el uso ecuatorial, ya se van a encontrar en el centro de la célula. En la anafase 1 se van a separar estos cromosomas homólogos y van a migrar hacia los polos de la célula, hacia sus polos opuestos, uno a la izquierda y otro a la derecha, y como se observa, en la telofase 1 en cambio van a contraerse entre sí, en el centro, como podemos observar, las dos células hijas se van a separar y se van a ir hacia los costados, y podemos observar que va a comenzar a contraerse en la parte media, como ya lo mencioné. En cuanto a la meiosis, en la segunda división meiótica, tenemos aquí en la profase 2, donde se condensan estos cromosomas de las dos células hijas creadas nuevamente. Va a haber una preparación, ya se van a encontrar preparadas ya para que ocurra esta segunda división. Tenemos que en la metafase 2 van a migrar estos cromosomas hacia el ecuador, hacia el centro. Como podemos ver, ya se encuentran en el centro de la célula. En la anafase, los cromosomas se mueven hacia los polos opuestos de la célula y formando en el centro, en la parte media, una contracción. En la telofase 2 podemos observar que ya se forman 4 gametos. Ya hay 4 núcleos haploides, cada uno con un miembro de cada par del cromosoma del núcleo original, de la célula original. Bien, aquí hay otra imagen la cual nos permite dar un mejor entendimiento a lo que acabo de decir. Para poder obtener una mejor comprensión, tenemos que en la mitosis, a partir de la célula madre, obtenemos dos células hijas con el mismo material genético y el mismo tipo de cromosomas. Acá podemos observar en cuanto al proceso de la meiosis, a partir de una célula madre obtenemos 4 células hijas totalmente diferentes, 4 gametos totalmente diferentes entre sí a partir de la célula original, y van a ser células haploides, en donde cada célula o un organismo es el que contiene solo un conjunto o un único cromosoma. Bien, tenemos diferencias las cuales nos permiten mantener una mejor comprensión de estos dos procesos de los cuales he estado mencionando. Podemos decir que en meiosis ocurre una sola división. A partir de una sola célula madre, ocurren dos células hijas. Va a haber un reparto equitativo del ADN. Aquí ocurre en células en organismos eucariotas. De estas dos células iguales obtenidas,
van a ser diploides, es decir, van a ser con dos conjuntos de cromosomas. Se producen células somáticas de manera asexual. Esta no nos va a permitir una variabilidad genética, ya que sus células hijas van a ser iguales a su célula original, a su célula madre. Este proceso es relativamente rápido, el cual se produce en cualquier parte del cuerpo, y su objetivo es formar y generar tejidos y órganos permitiendo así el crecimiento del individuo. En cuanto a meiosis, podemos decir que ocurren dos divisiones, cuyo objetivo es generar células diferentes llamadas gametos. Estos gametos diferentes entre sí, diferentes de la célula madre, van a ser células haploides. Células haploides cuando una célula, un organismo que tiene solo un conjunto o un único cromosoma. Estas se van a reproducir de manera sexual. Nos va a permitir una variabilidad de especies, ya que van a ser totalmente diferentes sus células hijas obtenidas a la original, que es su célula madre. Y en sí estos dos procesos son muy importantes dentro de la división celular, y espero que ayude a una mejor comprensión estas diferencias y que